usted pueda estar siempre con la escritura a la mano para estar recibiendo el consejo del Señor. Muy bien, aquí estamos entonces con el título El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestro refugio. No solamente es el tuyo y es el mío personal, sino que es el nuestro. Es nuestro refugio. Inicialmente vamos a leer Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27. Dice así la palabra. El libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, después de Génesis. Santo el Señor. ¿Sí? Dice así la palabra. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye, e Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por el Señor, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? He aquí que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Padre, te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ilumines. Te rogamos, Espíritu Santo, que conforme al propósito en esta noche que nos has congregado en tu casa y en tu nombre, tu palabra reine en nuestros corazones. Una vez más, Señor, tu ayuda, Espíritu Santo, tu consejo, tu instrucción, tu sabiduría para enseñar, para predicar. Abre nuestro entendimiento, Señor, para enseñar adecuadamente, para enseñar de una manera, Señor, que tu doctrina, tus pensamientos sean comunicadas verazmente, Señor. Yo te ruego que nos abras el entendimiento de tal manera que conservemos siempre tu palabra, Señor. Nos encomendamos pues en tus manos y juntamente con nuestros hermanos que escucharán después el mensaje, también rogamos que sobre ellos sea tu palabra. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos. El Señor es nuestro refugio. Pensemos por un momento, amados hermanos, en una tormenta. Yo no sé cuántos de nosotros hemos experimentado tormentas literales de agua. Tal vez aquí en esta ciudad, en una que otra ocasión, nos ha tocado vivir, no tanto como en otros lugares, pero sabemos que esta ciudad eventualmente ha recibido lo que se llama como las colas de los huracanes, ¿no? Y esas ventiscas fuertes, pues, ¿qué han hecho que nosotros nos refugiemos? ¿Cierto que sí? Que hagamos todos los planes para estar en un lugar seguro. Si nos avisan que hay una tormenta, yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a llevar una sombrilla. ¿Cierto que no? O si va caminando por ahí y encuentra un pequeño árbol, a refugiarse en un pequeño árbol. Pero con toda seguridad, si alguien ve por ahí una caverna hecha en una roca, pues yo creo que, ¿cierto que sí? Todos diremos, este es un lugar seguro. Parecido un poco a esos lugares de refugio, obviamente o lógicamente es nuestra casa. Es el lugar donde llegamos como y decimos, ¿cuántos de nosotros al llegar a la casa decimos, qué bueno que ya estoy en casa, ¿cierto que sí? Y se siente usted o experimenta como un sentido de protección, de seguridad, de confianza, de esperanza y de libertad. Al fin y al cabo está usted en su casa y usted es libre de moverse, de estar en un sitio a otro. Pero amados hermanos, el Señor trasciende la seguridad que Él nos da, el refugio que Él nos da, trasciende las cosas naturales, trasciende las cosas terrenales. Va mucho más allá de una buena casa,
hecha de muy buenos ladrillos o de una buena caverna, de una buena cueva en un momento dado donde refugiarnos. Otros podrían decir que se refugian en un hombre o en una mujer. Sí, alguien podría decir, mi descanso es tal persona o tal otra persona y tengo como seguridad al lado de esa persona. Obviamente, los niños van a encontrar refugio ¿en quién? En sus padres. ¿Cierto que sí? Los niños van a encontrar refugio en sus padres. Es más, si el niño no ve o a papá o a mamá, la primera pregunta es, ¿dónde está papi? ¿Dónde está mami? Porque está buscando ¿qué? Protección. Va a estar buscando refugio. Va a estar buscando ser cobijado. Entonces, seamos honestos. Todos de alguna manera buscamos ser protegidos. ¿Cierto que sí? Inclusive formamos círculos alrededor nuestro para proteger a veces nuestra identidad o nuestra personalidad, nuestra moral en un momento determinado. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba en el bachillerato, un profesor nos hizo un ejercicio y él dijo, yo quiero ver cuántos de ustedes realmente se protegen de otros. Y él lo que hizo es que nos puso a todos de pie y él se fue acercando a algunos, ¿sí? Y había unos como eran como más grandecitos, más fuertecitos, pues hasta que el profesor se acercó a ellos y estuvieron como pecho a pecho y él estuvo ahí en ese momento como tratando de hablar duro. Pero había otros y habían otras mujeres también en la clase y él se acercó, pero entre él más se acercaba, ellas más se le escurría, ¿no? Ellas más se le hacían lejos porque veían que en ellas había falta de protección o que él podía invadirles su vida. Todos de alguna manera buscamos estar bien, estar tranquilos, estar cómodos, estar confiados, estar seguros. Y permítame usar aquí una ilustración que más adelante hablaremos de ella. Es como también cuando un barco, y creo que lo hemos visto también, los barcos cuando llegan a sus puertos se suelta el ancla, ¿cierto que sí? Se suelta el ancla. Inclusive hay barcos tan fuertes, tan grandes, tan pesados que tienen dos anclas. Y cuando ese barco, por más que el mar esté furioso, los vientos estén fuertes, ¿qué hace que ese barco, aunque se mueva, aunque se tambalee, qué hace que ese barco permanezca allí? Que el ancla tocó tierra o tocó allá en el fondo del mar, se enterró de tal manera que por más que el barco trate de ser alado, trate de ser llevado por los vientos, el ancla le da la firmeza. Usted y yo buscamos refugio, buscamos descanso, buscamos estar en seguridad, de tal manera que inclusive en nuestras relaciones personales también procuramos tener a alguien de confianza, ¿cierto que sí? Alguien con quien compartir experiencias en el Señor y en la vida cotidiana, ¿cierto que sí? Y qué bueno que el Señor pueda poner a nuestro lado personas de confianza, personas con certeza, con una palabra de ánimo. Y también, sobre todo los amigos o amigas en el Señor, que no solamente tienen una palabra de ánimo o de bondad o de mucha riqueza en un sentido de amabilidad, sino también aquellos que nos dan palo. Se acabaron los amenes, ahora sí del todo. Porque cuando nos hablan con la verdad y dándonos palo no nos va a doler tanto, porque es alguien que nos está diciendo la verdad, porque la verdad da seguridad al mismo tiempo. Yo quiero reiterar el pasaje de Deuteronomio. Si usted está conmigo todavía en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 33, en el versículo 1, quizás haya un título, no sé si haya un título allí. Moisés bendice a las tribus. No sé si ese sea el mismo título en Deuteronomio 33 como capítulo, ¿no? Como en el capítulo 33 haya un título. En la mía dice, Moisés bendice a las tribus. Lo que hace es que Moisés habla una palabra de bendición para las 12 tribus de Israel. A cada una le menciona algo de parte del Señor. Le habla, por ejemplo, en el versículo 8 a la tribu de Leví,
por mencionar una aquí, en el versículo 13 a José, en el 12 a Benjamín, menciona varios de ellas, en el 22 a Dan, en el 20 a Gad, en el 24 a Aser. Menciona las tribus y a cada tribu le dice algo profético que luego lo vemos cumplido a cada tribu en particular. De tal manera que cuando leemos Deuteronomio 33, aunque está hablando para el pueblo, en los primeros versículos le habla a cada tribu en particular. Una vez terminó Moisés de dar palabra de bendición a cada tribu en particular, a partir del versículo 27, del 27, ya no es a una tribu en particular, sino a todo el pueblo en general. A partir del versículo 27, lo que Moisés, por el Espíritu Santo guiado a escribir, ya no va dirigido a una persona, a una tribu, sino a todo el pueblo. ¿Y qué le dice a todo el pueblo? El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo, los brazos eternos. Uno podría sintetizar de alguna manera nuestro mismo mensaje de hoy diciendo que el refugio está en los brazos del Señor, que el refugio está en el descanso que hay completamente en Él. Como decía la canción que pusimos, la primera de hoy, ¿a quién iré? ¿A dónde más podré huir? ¿Dónde buscaré? ¿Dónde me refugiaré? ¿Dónde buscaré la paz? Cristo. Solamente en Él. El eterno Dios es tu refugio. Que repito lo que decía al principio, va más allá de una casa muy bien hecha, una cueva muy bien labrada, un árbol muy frondoso, etcétera, etcétera, o una persona que nos da seguridad y confianza. Por cierto, somos llamados a no confiar en el hombre. ¿Hay algún amén por ahí? ¿Qué es lo que dice la Escritura cuando depositamos la confianza en el hombre? Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que dice? Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el brazo del hombre, que se refugia en el hombre. Amados hermanos, porque todos vamos a decepcionar a otros, o otros nos van a decepcionar a nosotros. ¿Hay algún amén por ahí? Sí, nosotros vamos a decepcionar a muchos y muchos quizás nos van a decepcionar, pero Él nunca. Porque Él es verdadero, porque Él es el Señor, porque Él es el Salvador, por cuanto Él ya murió por nosotros y nos demostró su amor muriendo por nosotros. Él es nuestro refugio eterno. Él es el que nos da. Arriba Él aparece como refugio y abajo con sus brazos extendidos, con sus brazos eternos. ¿Qué hace entonces el papá o la mamá cuando le extiende la mano o el brazo a su hijo? ¿Qué hace el hijo? Lo toma. ¿Cierto que sí? ¿Qué hace el hijo? Inmediatamente agarra la mano de papi. Y inclusive, creo que ustedes lo han visto, los niños cuando van del lado de papi tomados de la mano, el niño no va mirando por dónde camina. ¿Cuántos están aquí? El niño no va mirando. Y la mamá y papá tienen que estar diciendo, mire. No, él está seguro. ¿Por qué? Porque va tomado del brazo de su papá o de su mamá o del responsable, del mayor que lo está guiando. Como quien dice, el niño está diciendo, este que me está llevando es mi guardador, es mi ayudador, él me va a guiar bien. Imaginémonos por un momento esta escena, nosotros tomados de la mano del Señor o el Señor puesto sus brazos eternos para nosotros para caminar en Él. Acá abajo los brazos eternos. Cuando habla de los brazos eternos es una manera de hablar de la omnipotencia de Dios. Los brazos eternos es una manera de decir la omnipotencia de Dios, todo el poder que está en el Señor para salvaguardarnos, todo el poder que está en el Señor para ayudarnos. Dice el Salmo 91, Señor, Salmo 90. 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes
y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Permítame decirlo de esta otra manera. ¿Por qué Él es nuestro refugio? Porque Él es Dios. Antes que hiciese la tierra, antes que se formasen los montes, la tierra, el mundo, todo, ya el Dios dice: yo te voy a proteger. Tú eres a quien voy a dar la cobertura, a quien voy a dar la protección. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por cierto, en el Salmo 91, no sé si fue nuestra experiencia o en algunas casas de pronto lo hicieron. En un momento dado abrían el Salmo 91 y lo ponían a la entrada, le ponían un altar, ponían una mesita y abrían. ¿Y para qué abrían el Salmo 91 y lo ponían allí? ¿Para qué? Para que el Señor que protegiera la casa. ¿Cuántos están aquí? ¿Cierto que sí? No, ahí el Salmo 91 está ahí a la entrada de la puerta. Eso es usar. Ni siquiera, porque otro dijo: amados hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Dónde está su cobertura aquí? ¿Dónde está su protección? El que está bajo él. El que se somete a él, no el que le abre la Biblia. Ahí. No, es el que se somete a él, él le da su cobertura. El que se somete a él le da su palabra. El que se somete a la doctrina, el Señor lo guía. El que se somete a la doctrina de la escritura misma le da la luz que necesita, la revelación que necesita. Necesitamos que sea la palabra guardada en el corazón, escuchada, puesta con toda la atención. Y entonces el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Todo lo demás del Salmo son resultados de que Él sea nuestro refugio. Todo lo demás de ese Salmo 91 es el resultado de que Él sí sea el Señor. Valga el caso, otro salmo muy archifamoso, el Salmo 23. ¿Qué dice? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Hace muchos años escuché a un pastor decir esto: a quien le falten muchas cosas o a quien le falten cosas es porque no tiene al Señor como su pastor. Porque el versículo del capítulo dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Yo repito, un pastor decía: si algo nos falta todavía, entonces es porque Él no es el pastor. Porque cuando Él es mi pastor, no me faltará nada, y entre ellos, además de que no me faltará su provisión, no me faltará la vara de la corrección. El Señor prueba cuánto es nuestro pastor cuando nos da también el pao, cuando nos da su corrección. Salmo 90, repito: tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú no, eres el que cuida tu próxima generación. ¿Cuánto nos gustaría esto? ¿Cierto que sí, Señor? Cuida a mi descendencia. Que esa descendencia también te tema y te sirva para que la siguiente continúe haciendo el proceso de estar en las manos del Señor. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Es una manera de decir a tu refugio. Dice el Salmo 116, 7. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien. Salmo 116, 7. Reposo, descanso, refugio, seguridad en las manos del Señor, solo en sus preciosas y poderosas manos. Bendito sea su nombre. Dice el Salmo 32, 7. Otro texto, Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación
me rodearás. Amados hermanos, Él es nuestro refugio. Nunca, cuando nosotros nos salimos de Él como refugio, quedamos desorientados. Si nos salimos de su cobertura, quedamos sin guía. Si nos salimos de su mano, quedamos sin dirección. Pero en Él, ese refugio, esa seguridad, esa confianza, amados hermanos, sabemos para dónde vamos. Estamos con Él. Hemos decidido estar con Él. Hemos decidido estar con el Señor. Amén. Bendito sea ese el pueblo cuyo Dios es el Dios de Jacob. Bendito ese pueblo. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, dice la palabra. Bienaventurada esa nación. Moisés, vuelvo y repito lo que dice en Deuteronomio, engrandece tanto al Dios de Israel como al Israel de Dios. A ambos es bendiciendo y reconociendo el nombre del Señor. Él al mismo tiempo es como nuestra única esperanza. Al principio hablaba de lugares o de personas y quiero que pensemos seriamente y lo escribía de esta manera. ¿Podría usted pensar o describir un lugar donde usted dice me siento seguro? ¿Podría usted describir una persona? ¿Podría usted describir algo? No sé, algo. Amados hermanos, cuando usted describe que solamente es en Jesús, que solamente es en el Señor, entonces estamos hablando el mismo lenguaje. Puede venir la tormenta, puede venir el mal momento, sí, puede venir la crisis, puede venir la enfermedad, puede venir el dolor, puede venir la aflicción, puede venir la pérdida del trabajo, la situación de la salud, puede venir. Pero amados hermanos, Él sigue siendo nuestro refugio. Él sigue siendo completamente y enteramente nuestro refugio. Vayamos ahora a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, bendito sea su nombre. Dice la escritura en el 6:66. No se asuste por los 3:6, ¿no? ¿Cuántos están aquí? No se asuste, no. Pues así fue la lectura. Sí, 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dejemos hasta ahí la lectura. Varias cosas de este texto. Algunos de sus discípulos ya no andaban con él. Con toda seguridad querían las cosas que él hacía, los milagros que él hacía, la provisión en términos alimenticios que él daba, pero no querían a la persona. Amaban la obra de Jesús, pero no a la persona de Jesús. Entonces, hay una pregunta que va dirigida por el Señor. Escúchenme esto. La pregunta del Señor en el versículo 67 no fue dirigida a la multitud. No fue dirigida a todo el pueblo. ¿Fue dirigida a quién? A sus 12. ¿Queréis ir acaso por si de pronto, por si desea? Se dirigió a sus propios discípulos. ¿Acaso queréis iros también vosotros?
cuando en nuestra voluntad se ejecuta seguir al Señor, cuando en nuestra voluntad está el seguirlo a Él, es fruto de la convicción del Espíritu Santo, para que la gloria sea de Él. Porque de lo contrario pensamos que es porque yo sí puedo, yo sí soy capaz. No, nosotros somos simplemente unos necesitados de su gracia, minuto a minuto, por no decir segundo a segundo. Nosotros somos necesitados de su gracia para seguirle a Él. Es más, ¿cuántos amados hermanos han pasado por las iglesias cristianas que han pasado aquí como dos puertas? No, entran por aquí y pasan por el otro lado. Sí, se van, entran, se van. No más, amados hermanos. ¿Y a cuántos se reduce? La escritura lo llama mi pequeño rebaño, ¿no? Cuando la escritura hablando de su poca gente, buscándolo sinceramente a Él. La pregunta es muy fuerte. La pregunta es con toda la intensidad de la voluntad. ¿Acaso queréis iros también vosotros? Y la respuesta siempre de nuestro amigo Pedro: Señor. Note cómo lo identificó. El refugio comienza por reconocerlo a Él como Señor. El refugio comienza cuando lo reconocemos a Él como el Señor. Y no solamente el Señor de allá, del otro, de todos, sino el Señor personal. Cuando cada uno lo reconoce en forma personal. Señor, ¿a quién iremos? Literalmente, la pregunta fue esta. La pregunta en otra versión, un poco más comprensiva de en otra versión, en vez de que dice ¿a quién iremos?, la pregunta es ¿junto a quién nos marcharemos? Es decir, ¿quién más me podrá a mí acompañar yéndome? Como quien dice, necesito a otros para irme del Señor. Pero, amados hermanos, la respuesta y a la pregunta de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Eso es tremendo. Él mismo se respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El refugio está en el Señor y en su palabra, en las palabras de Él. Por eso, amado hermano, antes de cualquier otra palabra en el día, escuche al Señor. Antes de dormir, escuche al Señor. Qué bueno, hermanos, hermanos, que nuestro despertar en la mañana sea: Señor, gracias por este nuevo día, en tus manos estoy. Y no, Señor, otra vez otro día. ¿Cuántos están en Cristo? Ay, Señor, otro día. Ay, qué pereza, y este lunes y lloviendo. ¿Cuántos están en Cristo? No, que tu primer momento en la mañana sea: Señor, que hoy me des una palabra. Que sea tu palabra la que reine sobre mi corazón. Qué bueno que al dormir nuestro último pensamiento sea en el Señor. Nuestra última mirada es hacia: Señor, quiero descansar en ti y gracias por darme una nueva noche. Y, amados hermanos, saber que en la mañana otra vez nuestros ojos se abrieron. Ya eso es misericordia nueva cada mañana. ¿Cuántos dicen amén? Es por su gracia, es por su voluntad. Repito, Pedro en la pregunta ¿quién iremos?, literalmente está diciendo literalmente es junto a quién nos marcharemos. O sea, necesitamos otro con quién irme de ti. No, amados hermanos, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Él es el eterno Señor y no hay otro como Él. Hay un texto en el libro de Jeremías. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Así, Jeremías 2, Jeremías capítulo 2, versículo 13. Solo Él nos sacia, solo Él nos da absolutamente todo. Necesitamos dejar de confiar en el hombre, confiar absolutamente
en el Señor. Miren lo que dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Cuáles fueron las dos cosas malas? La primera, dejar al Señor. La fuente de vida eterna, la fuente de refugio, la fuente de seguridad, la fuente de toda la convicción de la obra del Espíritu Santo. Me dejaron a mí. Y no solamente contentos con haber dejado al Señor, como aquellos discípulos, ¿quién de vosotros también se quiere ir? No solamente dejaron al Señor, dice aquí el texto, sino que hicieron cisternas. ¿Cómo eran las cisternas? Rotas. ¿Y quién echa agua en una cisterna rota? ¿Habrá alguno que tenga una, como que falta el sentido, cierto que sí? Algo que tenga por la parte de abajo un rotico y eche, pues nada va a pasar. Amados hermanos, nunca abandonemos el camino del Señor. Nunca. Firmes en Él. Firmes y constantes en Él. En medio de, a pesar de, estoy en Cristo y sigo a Cristo. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero hay dos razones que da Pedro adicionalmente, que son la clave de ir en pos de Él o decir a quién más iré o con quién más me iré. La respuesta de que Él tiene palabras de vida eterna, pero hay dos cosas más que menciona el apóstol en el versículo 69, que son fundamentales en la fe cristiana. Dice así el 69, ¿y nosotros qué hemos hecho? ¿Cuál es la primera? Hemos creído. La fe en Él. Nosotros hemos creído. ¿Y cuál es la segunda? Y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fe y conocimiento de Él. Fe y conocimiento de Él nos dan toda la certeza de Él como nuestro refugio, de Él como nuestro estandarte, como nuestra bandera, nuestro protector. Hemos creído y conocemos. Pedro específicamente está hablando por los otros y diciendo, es que sabemos o conocemos que tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿A dónde más voy a ir? ¿Con quién más he de estar? Solo en Él, absolutamente en Él. Y quiero concluir con lo que les mencioné del ancla. ¿Se acuerdan que les hablé del ancla ahora? ¿Sí? Vaya conmigo al libro de los Hebreos. Capítulo número 6. En Hebreos capítulo 6, en la introducción nos habla de seguir hacia adelante, hacia la madurez, crecer en las doctrinas rudimentarias y dar pasos hacia adelante. Dice el 6.1 nos habla de rudimentos de la doctrina de Cristo. Algún día, creo que en tiempo pasado hablamos de esas doctrinas iniciales del cristianismo que están allí en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Y nos está llamando a entrar y a permanecer con la garantía de la obra de Cristo. Pero miren lo que dice el versículo 17, 6:17. Por lo cual, 6:17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Lo que está diciendo aquí, palabras más, palabras menos, es
para el Señor darnos a nosotros una promesa que no va a cambiar, Él dijo, lo hago por mí mismo. Ese interpuso juramento es, lo hago por mí mismo. La certeza. Miren lo que dice, versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, que no cambian, que no se alteran, inmutables que no se cambia, que no se altera, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esa esperanza, dice ahora el versículo 19, la cual tenemos como que dice, segura y firme ancla del alma. Es palabras más, palabras menos, diciendo tu alma anclada en Cristo. Como el barco aquel en el que el ancla se lanza y viene la tempestad y viene el mar embravecido, pero a pesar de la tormenta, a pesar del momento, está firme. Usted quiere tener su alma como un ancla. Esto se basa en que usted está en la Escritura, que usted está en Cristo con toda la seguridad. No deje que su alma se tambalee porque sí. Porque sí. Yo os repito que va a llegar momentos de prueba a nuestras vidas. Pero amados hermanos, quienes se ha afirmado en Cristo, ha hecho una fortaleza en Cristo, amado hermano, cuando venga la prueba, pues allí va a estar seguro. Él es nuestro refugio. Yo he decidido anclarme en Él. ¿Cuántos se quieren conmigo unir a esta decisión? He decidido poner mi ancla, mi alma anclada en Cristo, allá, refugiado en Él completamente. Caerán a tu lado, ¿cómo es que dice el texto? 1,000 y 10,000, póngale si quiere 100,000 y caerán los que caerán, pero amado hermano, estaremos firmes en el Señor. Mostremos, no por nosotros, no para nosotros, sino el hecho de que en Cristo Jesús nuestra alma está confiada, nuestra alma está asegurada solamente en Él. Amén. Solo Él es digno de alabanza. Solo Él es digno de suprema alabanza. Ese contexto de Hebreos capítulo 6 es bien interesante, es un poco profundo en un momento determinado cuando habla de esas promesas inmutables del Señor, porque Él puso juramento, es decir, Él se puso por delante para decir, quien está en mí, quien se asegura en mí, entonces va a entrar conmigo, va a entrar, habla de Él como precursor del que entró al cielo. Repito, cuando el alma está anclada en Cristo, cuando nuestra firmeza está en Él, entonces Él, como ya cruzó los cielos y entró a la diestra del Padre, en nosotros también está la misma seguridad. No es una esperanza pasajera, no es algo momentáneo, no es ciertísimo, por cuanto el Señor aquí lo reafirma, vuelvo y repito, por el texto de Hebreos. Estemos de pie, amados hermanos, y démosle gracias al Señor. ¿Puede usted decir, Señor, hoy decido una vez más poner toda mi alma en tus manos? Hoy una vez más, Señor, delante de ti. Bendito sea su nombre. Padre, por medio de tu Hijo Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por traerla. Yo ruego, Señor, que si alguno entre nosotros se ha debilitado, su fe se ha opacado, su confianza en ti ha mermado, y en estos días como que su alma
ha sido tocada. Yo te ruego que hoy una vez más nos permitas mirarte y verte como nuestro refugio. Tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador. Hemos decidido confiar solamente en ti. Es la decisión que tenemos hoy, Señor. Una vez más decimos gracias por ser nuestro refugio. Gracias por ser nuestra cobertura. Gracias porque mientras que tengamos tu cobertura, mientras tú seas el Señor en nuestras vidas, en nuestras almas, estaremos confiados. Padre, gracias por traer tu palabra a nuestros corazones. Gracias por hablar a nuestras vidas y traer sobre nuestras almas, Señor, la seguridad y la certeza de tu obra. Bendito sea su nombre. No hay otro como Él. Señor, como leímos de Jeremías, tu palabra nos exhorta a no dejar los pasos, a seguir avanzando en aquello que nos has encomendado. Sí, Señor, gracias por glorificarte en cada corazón, cada familia aquí representada, y juntos como iglesia, la obra tuya, seguiremos avanzando. Hoy podemos decir tranquilamente y confiadamente, gracias Dios por ser nuestra seguridad. Por encima de que los cimientos del mundo se sacudan, la nación sea sacudida, nuestras vidas tengan los momentos difíciles, hoy una vez más hemos dicho y hemos una vez más hablado que sabemos y creemos que tú eres el Señor, el refugio completo de nuestras vidas. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Un aplauso al Señor.